Dice la Escritura, aquí en la carta a los Colosenses, solo voy a leer los versículos, voy a tratar de no quedarme en ninguno para poder avanzar. Nos haría mucho bien volver a escuchar la primera parte, no una vez, ni dos, ni tres, sino hasta que pensemos como dice ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Primer énfasis, palabra verdadera del Evangelio. O sea que había evangelios falsos. Evangelio es buenas nuevas. En el caso de lo que se anuncia a través de Cristo, es verdadero, es lo único verdadero, no hay nada más que sea verdad. Por lo tanto, todo lo que se salga de este eje del Evangelio de Cristo es una burda mentira, por elaborada que sea, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Entonces, agarremos otra vez este asunto. Pablo está escribiéndole una carta a un grupo de creyentes que él no llevó a los pies de Jesucristo, lo hizo Epafras, un hombre que había sido dispuesto por Dios para llevar a los colosenses creyentes a los pies del Señor Jesucristo, y allí entonces estaba funcionando un grupo de creyentes. Epafras, como lo podemos notar, va a Pablo, lo vamos a ver con más claridad adelante, y le cuenta, no, estas personas tienen un amor ferviente los unos por los otros, un ágape ferviente por el Espíritu, o sea que eran creyentes ya, inclusive podríamos decir, también nos sirve mucho esto. Estos creyentes eran creyentes maduros, los de Colosas. Pablo le está escribiendo una carta a creyentes maduros en Cristo y bien fundamentados. Entonces nos haría mucho bien ponernos de parte del auditorio y no llegar con Pablo como si fuéramos nosotros los que estuviéramos escribiéndole la carta a ellos. Vamos a desaprender. Entonces Pablo ya nos habló en los primeros versículos de que juntamente con Timoteo no cesan de orar por ellos. ¿Para qué? Para que el evangelio que les ha sido entregado, que es el real, no solamente haya sido recibido por ellos, perseveren en él, sino que también terminen en él. Y ya nos dio a entender que había falsos evangelios por ahí. Ahora él nos muestra otra característica, o mejor parte de lo que oraban por la gente. Miren, gana uno más orando por la gente, no conforme a nuestros caprichos, sino conforme a la palabra, que 10 o 20 horas de sentarnos con alguien a tratar de convencerlo cara a cara, argumentándole, porque solo Dios es el que puede abrir los corazones de las personas, las mentes de las personas. Entonces ahora Pablo, después de que ha sido informado por Epafras de ese amor ágape que tenían los colosenses por todos los santos, por todos los creyentes, ahora les dice, miren, desde que supimos eso, no cesamos de orar por ustedes. Entonces Pablo no quiere dejarnos la impresión de que él acudía a la oración de vez en cuando, o que era un tiempo que él tenía en el día nomás por las mañanas, como nos han enseñado con los devocionales.
El problema al cual nos pueden lanzar los devocionales, que no fue la intención nunca del devocional, es que nos hacen pensar que hay un día, una hora en especial en el día o en la semana en la que podemos hablar con Dios. Pablo no está haciendo un devocional acá. Pablo era un hombre que continuamente hablaba con Dios en la oración. Podía hacerlo de camino, podía hacerlo en los naufragios, podía hacerlo en la cárcel, podía hacerlo mientras adoraba con Silas, allá cantando himnos y cánticos. La oración no es un asunto religioso, la oración no es un asunto reservado para algunos, es todos, es para todos, es el momento, las 24 horas del día. No tenemos que buscar un lugar especial para eso o una ocasión especial. Entonces él nunca usa la oración como un accidente o de forma ocasional. No cesamos de orar implica que en él era una constante. Pablo y Timoteo y Epafras estaban íntimamente adheridos al Padre y a su naturaleza, pero era una conversación constante. No cesamos de orar por vosotros. Ahora, ¿qué pedían estas personas por los de Colosas? Y les dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, esta mente que ahora tenemos, que es la mente de Cristo, debe ser activada con las cosas del reino. La mente antes la teníamos a disposición de cualquier tema. Los atenienses nos quedaban en palotes, que se dedicaban a escuchar cualquier discurso de cosas nuevas que llegaba allí al pueblo. Sin embargo, Pablo ahora le pide al Padre que el conocimiento de la voluntad del Padre sea el que llene las mentes de los de Colosas. Y cuando habla llenos es rellenos, sin medias tintas, que realmente la renovación del entendimiento no sea al 100% sino al 200%. Y cuando habla aquí de conocimiento, debemos tener mucho cuidado en que la palabra conocimiento nos embolate, porque acá Pablo, cuando dice del conocimiento de su voluntad, me está hablando es que yo sea lleno del conocimiento de las cosas divinas. De nada de lo que proceda del hombre a Pablo le interesa que la gente se vuelva ducha o maneje muy bien el tema o se vuelva profesional en el asunto. Pablo le deja eso a la academia. Pablo lo que no quiere es que en la mente del creyente haya fundamentos humanos como eran los que les ofrecían los falsos maestros que estaban llegando allá a Colosas, lo vamos a ver más adelante, que en últimas, por no provenir de Dios, entonces es una invención humana, terrenal y con tintes diabólicos. Al conocimiento que se está refiriendo aquí Pablo es al conocimiento revelado. Esto no se aprende en una academia. El conocimiento revelado no es producto del ingenio humano, porque el ingenio humano es poderosísimo, a pesar de caído. Recuerden allá en Génesis 11, cuando están construyendo la torre de Babel, y Dios dice, nada les hará desistir de lo que han empezado. Bajemos entonces y confundámoslos. Entonces, este conocimiento del que Pablo está abogando acá, que le sea entregado a los de Colosas, es el conocimiento revelado, que no es producto, como les dije, del ingenio humano, ni tampoco es producto de conclusiones mentales de las criaturas. Este conocimiento es en el cual Dios me conoce y yo lo conozco. Que me conozcáis es el grito desde Jeremías que Dios dice, deseo que me conozcan. Y para conocer a Dios no lo puedo hacer por mis deducciones o por las deducciones de un evangelio que no sea el verdadero, porque aquí vamos a mirar que Pablo nos quiere enseñar que Dios solo se da a conocer a través de Cristo Jesús, no de ninguna materia. Ahora, ese conocimiento por el que aboga y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo circunscribe en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es esto?
que lo humano es una actividad mental. Ojo pues, no estoy diciendo que sea malo aprender a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, a conducir, sí me hago entender, todas esas profesiones bonitas que son necesarias, pero es que Pablo acá no le está escribiendo a los de Colosas como médico, ni como filósofo. Pablo no le está escribiendo como arquitecto, como ingeniero o como artesano, ni siquiera como un fabricante de tiendas que las hacía muy buenas. Pablo acá está hablando de la revelación que viene de Dios y a eso se circunscribe. Esta sabiduría espiritual e inteligencia espiritual a la que él se refiere no es algo que proviene de una actividad mental, un grupo de cerebritos, nerds, que dijeron vamos a sentarnos aquí hasta que nos ocurra algo e inventamos la rueda. No, no se refiere a eso. Él está hablando de que todo conocimiento que quiera fingirse como espiritual, como los que estaban llegando falsos maestros a Colosas, era proveniente de una mente vanamente hinchada. Imagínate, la mente se me puede hinchar por los vanos conocimientos y lucubraciones que yo puedo hacer acerca de lo que creo que es Dios, y trato de reemplazar la revelación de Dios por mi conocimiento y la invención terrenal y humana que tuve. A eso se refiere el apóstol. Él no está atacando ninguna profesión, ni que la gente tenga algún arte para llevar pancito a la casa, no. Entonces, estos falsos maestros estaban vanamente hinchados en su mente carnal, y lo que Pablo está diciéndoles es: yo estoy orando para que sean llenos del conocimiento de Dios, pero lo que quiero decirles es que ese conocimiento de Dios no se puede tener a través de la mente carnal caída, no. En último lugar, quisiera Pablo admitir siquiera que estos falsos maestros, que nunca lo van a poder hacer, pudieran llevar a la gente a Dios. ¿Por qué? Porque para llevar a la gente a Dios tiene que ser con el mensaje que Dios dio, y tiene que ser las personas que Dios haya enviado a transmitirlo. Entonces, lo que Pablo aquí enuncia es la plenitud del conocimiento de Dios, pero dado en Cristo Jesús. Estos falsos maestros querían hacerle creer a los de Colosas que podían llegar a Dios sin la persona de Cristo Jesús, sin el Dios hecho hombre, 100% humano, pero 100% Dios. Ellos querían otros métodos acerca de sacrificios y de privaciones y de duro trato al cuerpo. Entonces lo que estaban diciendo es, en cierta manera, Cristo Jesús para nosotros es un estorbo, porque nosotros queremos mostrarle a Dios a través de lo que nosotros creemos o los ritos que nosotros defendemos. Entonces Pablo, ¿para qué quiere que estas personas sean llenas de toda sabiduría e inteligencia espiritual? Y miren que aquí la palabra toda es un absoluto. No es, me voy a tomar el conocimiento de Dios al 30, al 40, al 50, al 90%. Pablo quiere que le explote el conocimiento de Dios en las mentes renovadas de estos colosenses, todo, que no quede faltando absolutamente nada. Ahora, les hablábamos la vez pasada de que usted puede darse cuenta cuando una doctrina es herética, cuando empiezan a hablarte como de niveles de conocimiento, y como que el conocimiento es solo para algunos ascendidos, escogidos o que lleven ya mucho tiempo, y entonces aquel que no haya podido tener acceso a una educación formal o a una especialización o algo, es una persona muy limitada para poder tener el conocimiento de Dios. Falso de toda falsedad. Y que además estos maestros falsos, en vez de presentarse como siervos de Cristo, como ya lo hizo Pablo y Timoteo desde el primer versículo, ellos se presentan más bien como señores, y no lo van a llevar de manera gratuita, sino que cobrando, etcétera, etcétera. Los frutos de los falsos maestros son muchos. Lo que pasa es que uno muchas veces no los quiere ver, pero por el hecho de no quererlos ver no significa que no existan. Y aquí es la responsabilidad tan grande que Pablo toma en sus manos para decir: deben ustedes crecer en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando habla de espiritual es porque proviene de Dios, que es espíritu.
Pero entonces vamos a crecer en conocimiento para ser una enciclopedia cerebral. No. Pablo dice, ese conocimiento nos va a servir para andar en la vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todos los escenarios de nuestra vida, mientras estamos en el comedor con la familia, al salir en el transporte público o privado, al llegar al trabajo como dueño de esa empresa o como empleado de esa empresa, al estar practicando tu deporte favorito, al estar con tus amigos, al interrelacionarte con tus enemigos, al hacerle frente a todo lo que es humano, pero también entender que hay principados y potestades. Pablo me está diciendo que ese conocimiento espiritual y esa sabiduría espiritual es para andar en todo como es digno de ¿quién? Del Señor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, dice en otras cartas. Entonces, estos hermanos de Colosas tuvieron el privilegio, el honor de recibir el mensaje verdadero a través de Epafras, y no solamente lo recibieron, sino que lo entendieron. Ellos esculcaron letra por letra, palabra por palabra, lo entienden, lo asimilan, lo aceptan, son hechos nuevas criaturas, pero ahora tienen que caminar como nuevas criaturas, porque nadie que no haya conocido a Dios ha caminado por este camino. Solo empezamos a caminar como es digno del Señor cuando conocemos a Dios a través de Cristo Jesús. Entonces este nuevo caminar del creyente debe estar de acuerdo con toda la sabiduría e inteligencia que viene en Cristo Jesús, porque esa es la única manera de agradar a Dios, porque a Dios le plació que el Señor es digno, y entonces como Él nos trae y nos imparte la nueva vida, la nueva naturaleza, también nos imparte, por ende, una nueva conducta en Cristo. Y en principio es empezar a agradar a Dios y no a los hombres. Yo sé que el qué dirán tiene mucha influencia sobre el ser humano caído, tiene mucha influencia sobre el ser humano nacido de nuevo, pero que no ha renovado su entendimiento. Sin embargo, lo que debe pesar sobre nosotros responsablemente es qué opinión tiene Dios de mí. ¿Qué opinión tiene Dios de ti? Ni siquiera tu esposo, que es la relación más íntima que tienes después de Dios, o tu esposa, o tus hijos, o tus hijas, o tu mejor amigo o amiga. Aún los hermanos de sangre, esa intimidad es válida, pero nosotros estamos abogando acá es que cada uno debe caminar como es digno del Señor. ¿Y cómo es caminar de manera digna para el Señor? Pablo no deja que se nos fugue que haya alguna fisura por la que nosotros podamos empezar a hacer conjeturas. Dice, agradándole en todo. Es decir, en todos los aspectos de la vida. Señora. Pastor, entonces inteligencia espiritual, pues humanamente quiero como entender un poquito más el concepto, no se refiere a profundizar el conocimiento de Dios, sino más relacionado con los frutos del Espíritu Santo que cada persona tiene. Sí, básicamente, tú lo has dicho, necesitamos, lo que pasa es que cuando llegamos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, ¿cierto? Y somos sellados con la persona del Espíritu Santo. Pero la diferencia de este conocimiento de Dios y esta sabiduría e inteligencia espiritual con la sabiduría e inteligencia de las falsas doctrinas es que mientras que en las falsas doctrinas el camino se vuelve intrincado y complicado y muy secreto, aquí Pablo nos va a enseñar que ser inteligente y sabio espiritualmente se demuestra por el fruto que el árbol da, no por las palabras que el árbol dice. Entonces, él, míralo acá viene, agradándole en todo. ¿Cómo voy a demostrar esa sabiduría de inteligencia espiritual?
dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras que Dios nos ha dado para vivir? El fruto del Espíritu Santo. En el caso de Pablo, para citarlo a él, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En el caso de Pedro, ¿cómo es que es? Fe, bicodo, papi, afa. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y según Santiago, se me fue. Muy bien. En todo caso, él nos va a ampliar más esto, Doc, en el capítulo 3. Él acá está poniendo las bases. Entonces, recuerden que dijimos la vez pasada, para los que somos curiosos, los que son curiosos y curiosas, sería muy bueno que en tu Biblia anotes cuando en toda la carta se dice, en Cristo, en Él, por medio de Él, para Él, Señor. En Dios ha hablado 6 veces. En Dios ha hablado 6 veces. En Dios habla hoy 6 veces. Tampoco. En NBI 5. Muy bien. Es más, es una carta facilita de aprender de memoria. Llevando fruto en toda buena obra. Ojo acá. Como venimos de la academia, a nosotros se nos enseñó que esto es por logros. Sí, de manera que, qué tan tremendo, cómo se superó esta persona. Pero resulta que esta nueva naturaleza se desarrolla no por esfuerzo humano, porque no es por mi competencia. Lo que Pablo quiere hacer en la carta, no lo podemos dejar perder de vista, es mostrarnos que en Cristo Jesús todo es suficiente. Este llevar fruto y esa sabiduría de inteligencia espiritual no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestros esfuerzos. Por eso es doloroso tener que ser sincero, porque uno entiende la inocencia con la que la persona llega a preguntarte, pastor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Básicamente podríamos decir, ¿qué esfuerzo tengo que realizar para crecer en esto? Y la respuesta dolorosa, porque uno lo ve en sus ojos, cuando la reciben es leer juiciosamente las Sagradas Escrituras como el Señor nos mandó como iglesia local a hacerlo. Entonces, lo siguiente es, pero si en tal parte hacen tales módulos, en tal parte hacen tales cursos, en tal parte hacen tales cosas. Sí, entiendo, pero vuelvo y te digo, este llevar fruto en toda buena obra no es por esfuerzo humano, sino por la misma naturaleza que el Señor ya nos impartió. A lo que quiero que entendamos, que Pablo nos está llevando, es que en Cristo Jesús nos ha sido dado todo y realmente no necesitamos nada ni a nadie más. Eso es muy fuerte. Por eso es más fácil trabajar con niños, porque ya nosotros, después de la tierna edad que ya todos pasamos de 16 años, con el tope de 40 que todos tenemos acá, tenemos tanta información y tanta formación y hemos salido incluso adelante a través de muchos esfuerzos. Es que créame que Marco Fidel Suárez es nada comparado con los esfuerzos que hemos hecho algunos, ¿cierto? Entonces llegamos a un punto en el que se nos dice, en Cristo Jesús está todo, y empiece pues a morder eso. Hay que empezar un desmonte, y ese desmonte tiene que ser casi que kamikaze, como las moscas, contra esa farola, ¡pum!, allá. Lo que quede es lo que merece la pena seguir viviendo. Entonces, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, este crecer en el conocimiento de Dios es dar cada vez más fruto, entender cada vez más a la persona del Señor, y por lo menos la herramienta que a nosotros Dios nos ha entregado, que está al alcance de todos, es la lectura juiciosa de la palabra, que todos tenemos al alcance una Biblia. Mire, me da mucha dificultad porque tengo problemas visuales. Listo, entonces puede ser audible.
la lectura juiciosa. Y además Pablo nos acaba de decir, sí, sí, mi amado. Pastor, lo de la lectura juiciosa de la Biblia, pues mirando lo del eunuco que estaba leyendo la Biblia y no entendía, ¿por qué nosotros por qué nosotros no somos los eunucos que no entendemos, así leamos? O sea, yo puedo leerme la Biblia, no sé, 3 veces si me gusta leer, o escucharla 5 veces si me gusta escuchar, pero si no tengo la inspiración del Espíritu Santo o alguien que el Espíritu Santo a través de alguien me la explique, pues sería como el eunuco que estaba leyendo sin entender. Entonces podré yo leerla muchas veces, pero de hecho aquí nos demoramos 1 hora en 4 versículos, en 3 versículos, porque nos tienen que explicar. Pero si no tenemos en la casa o en el carro o en algún lado quien nos mejore el entendimiento, ¿no sería perder el tiempo leer la Biblia sin que nos la expliquen? Muy bien, en el caso del eunuco, partamos desde ahí. ¿El eunuco de dónde viene? No me diga que de eunucasia, pues. De eunucasia. ¿De dónde venía el eunuco? No, ¿de dónde venía? De Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? Eran las fiestas judías, ¿sí? Él no era judío, pero era un prosélito, era un gentil que algún judío le había hablado del Dios de Israel. Entonces anualmente subían y él venía, se ve que tenía buena poder adquisitivo, por lo menos mucha influencia, claro, era el tesorero de la Candace, la reina de los etíopes, y viene con un rollo leyendo Isaías. Pero aquí tenemos una persona, bueno ese punto, Mido, que está leyendo las escrituras, pero no a qué. No ha nacido de nuevo. Exacto. O sea, el asunto. Yo puedo leer, pero no entiendo. Y el Espíritu Santo, que es el que nos hace nacer de qué, le dice a Felipe, que era alguien que ya había nacido de nuevo. Felipe tiene su recorrido, tiene razón. Él es diácono en la iglesia de Jerusalén. Empezó a ser diácono porque hubo problemas entre como se servían las mesas, las viudas de los judíos de Jerusalén y las viudas de los judíos que estaban en el resto de la ciudad. Les decían griegos no por ser judíos, sino porque no habían nacido o vivían ahí en Jerusalén, ¿vale? Entonces oran, el Espíritu Santo escoge a 7 de ellos, 7 diáconos, y ahora Felipe pues tuvo que salir huyendo porque Saulo lo estaba persiguiendo, si mal no estoy. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, me hace el favor, y se aproxima a ese vehículo y él escucha al eunuco que va leyendo Isaías y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Le dice, no, ¿y cómo va a entender si no hay quien me explique? Entonces cita Lucas, que es el que escribe Hechos, el pasaje, y dice, y desde esa escritura lo llevó a Cristo Jesús. Cuando él le explica a la persona de Cristo Jesús, entonces ahora sí el eunuco nace ¿de qué? De nuevo. Nace de nuevo. Y dice, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Felipe, no, pues nada, que no haya agua de pronto. Y encuentran agua, ¿y qué? Y lo bautiza. Entonces ya tenemos un eunuco que nació ¿de qué? De nuevo. Tiene el rollo para seguir la lectura juiciosa. Pero interesante, el Espíritu Santo se lleva a Felipe y sigue el eunuco solo rumbo a Etiopía. Ahí viene. Ese eunuco se fue. No se fue solo porque ya tenía la persona de ¿quién? De Jesucristo, y además ¿de quién? Del Espíritu Santo, y además tenía las Sagradas Escrituras. Entonces ya había nacido de nuevo. Entonces indudablemente uno necesita quien lo lleve a los pies de Jesucristo, así como Felipe hizo con el eunuco. ¿Qué herramientas le dejó Dios al eunuco? Le dejó el rollo de Isaías, además que tenía todos los otros rollos también. Le dejó el haber nacido de nuevo, le dejó la persona del Espíritu Santo. Y si ustedes siguen con entusiasmo y paran ahí, eso está en Hechos 8. Y si ustedes paran ahí y se van a Isaías 53,
Después de Isaías 53 sigue el 54 y después el 55 y llega, creo que es en el 56 o 57. Imagínense el eunuco que va en su carro con su conductor leyendo, nacido de nuevo, feliz, entendiendo ahora sí porque ha nacido de nuevo. Cuando llega ese capítulo que dice, y dirá el eunuco, imagínate, si usted sigue la lectura, ese eunuco se debió haber tirado del carro de la felicidad porque Dios le estaba hablando directamente al que era eunuco como hombre, pero ahora era fértil para Dios. Entonces sí, tienes toda la razón. Uno necesita, como ya hicieron con nosotros, llevarnos a Cristo Jesús. Pero lo tremendo es que ahora que estamos en Cristo Jesús, no tenemos ningún impedimento ahora para entender. Y si se llega a dar el caso, para esto son estos encuentros que tenemos para renovar mente juntos. Y no necesariamente con una horita cada semana, sino o dos con la de los viernes, sino que ya tenemos vaciado prácticamente el Nuevo Testamento, por lo menos las cartas en YouTube, entonces uno puede tener acceso ahí. Pero lo tremendo es que sí, indudablemente, esto no es de solos. Pablo le estaba dirigiendo a los santos de Colosas, eran creyentes que se reunían a hacer esto. Y Pablo le estaba escribiendo con Timoteo, que también eran creyentes que estaban en otras ciudades y en otros sitios llevando la palabra de Dios. Entonces es fundamental. Aquí. Entonces, pastor, retomando lo que usted dijo ahora, que era mejor orar que hablarle cara a cara a alguien de la palabra. Con el eunuco, haciendo así como la comparación, debe de haber como una disposición de la persona. Sí, porque es que ¿quién es el que nos permite nacer de nuevo? Qué impresionante esto. Es que yo sé que nos conmueve, pero solo nace de nuevo el que el Espíritu Santo lleva en su momento. Así como Dios había llevado a Felipe a nacer de nuevo, llegó y hace nacer de nuevo al eunuco. A cada uno de nosotros Dios nos ha permitido nacer de nuevo en diferentes épocas, por diferentes métodos, a través de diferentes personas. Pero mira, aquí estamos juntos. ¿Por qué? Porque como que nos atrae. Nos atrae que la comunión los unos con los otros por esta revelación que Dios nos ha entregado. Señorita. Con respecto a la pregunta del doctor, en Juan también dice que el Espíritu Santo es el quien nos enseña a nosotros. Sí. Bien, es que es tremendo, porque el eunuco se fue solo. No, muy bien. ¿Por qué no se fue solo? Aunque iba solo, ¿por qué no se fue solo? Porque ya estaba Dios ahí. Wow, bien. Dios mío. Ya, por aquí. Pastor, es como similar a la parábola del sembrador. O sea, nosotros tenemos que seguir sembrando y el Espíritu Santo es el que hace germinar en su momento en determinada persona. O sea, yo me acuerdo que en una prédica nos ponías el ejemplo en cierta etapa de mi vida yo puedo ser las piedras o el espinoso, y en el momento que el Espíritu Santo determina, ya sí germina la palabra. ¿O me equivoco? No del todo. Pastor, pero entonces yo continúo con el tema. No es bobada, pues qué pena, no es bobada hablarle de tú a una persona que no está dispuesta, que no sabe, que no tiene idea de nacer de nuevo. No. Lo que pasa es que a veces nos dedicamos solo a eso. Lo que hacíamos énfasis ahorita no es solo hablarle a la gente, es orarle a Dios para que le abra el entendimiento. Porque, imagínense. Pastor, y además no se trata solamente de leer, sino de no dejarnos de congregar, porque así como le dice a los apóstoles, además ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué escribes en parábolas? Porque no todo se le revela a todo el mundo de la misma manera. Entonces no solamente estos espacios, sino congregándonos, viniendo acá con una doctrina adecuada y como dice el doctor,
no ser autodidactas en la Biblia, pastor, sino haciendo todas ese tipo de cosas, el Señor nos da renovación de mente más eficiente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más levantó la manito? Muy bien. Voy a avanzar un poquito y vamos a volver al centro de la carta. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere? Que crezcamos en el conocimiento de ¿quién? Entonces, hablábamos de las metodologías, ¿cierto? A nosotros nos ha dado la lectura juiciosa, la oración constante. Es que orar. Cambiemos la palabra orar por hablar con Dios. Mejor, cambiemos la palabra orar por hablar con Dios. Es esa comunicación constante con Dios que es real, que es palpable, que nos deja tocarlo en la persona del Señor Jesucristo, que se nos ha expresado en la palabra escrita. Y hay un momento en el que el clic se hace. Esa renovación perseverante de la mente es como ejercitar un músculo. Es como ejercitar un músculo. Si usted todos los días hace unas abdominales, tarde o temprano, eso se le va a ir notando. Y usted dice, se me está notando poquito, esto debe ser que me falta ir donde la doctora, que me diga qué no debo hacer. Y entonces lo combino y de pronto va apareciendo algo que estaba ahí. Y entonces uno se va haciendo testimonio viviente de Cristo, porque al ir creciendo en el conocimiento de Dios, se me va a notar y lo voy a notar. Señora. Cuando dices que la oración, que la cambiemos por hablar con Dios, nosotros estamos muy acostumbrados a los monólogos. Uno habla y habla y habla y habla, y uno nunca lo deja hablar a él. Él también quiere hablar a uno. ¿Cierto? Es que hablar con Dios es, yo te hablo y me callo, porque ahora tú estás hablando y te escucho. Una de las rayones que tenemos ahí es que como venimos de rezar, y rezar es repetir, mientras que aquí es ese interactuar con Dios. Déjenme avanzar un poquito de este versículo y verán. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren que lo que Pablo quiere llevarnos es, listo, yo les estoy escribiendo la carta, no hay problema, ustedes la están recibiendo, no hay problema, pero el que tiene todo para darte el crecimiento es el mismo Dios. Por lo tanto, estoy procurando que entiendas, le está diciendo Pablo a los de Colosas, es que deben tener intimidad plena con Dios, no con intermediarios. Porque en este nuevo pacto ya no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Ya no hay un sacerdocio levítico, ya no hay una casta sacerdotal que sirva de mediadora. Ahora el único mediador entre el Padre y el ser humano es Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces lo que el apóstol quiere es que todos los centremos en Cristo, lo aglutinemos en Él y lo veamos a Él como única fuente para poder tener esta fortaleza, a la cual va a hacer referencia enseguida. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo ¿qué? Poder. Ojo pues, Dios es el que nos redime. Claro, nos ha hecho salvos por creer en Cristo Jesús. Dios es el que nos santifica. Una vez somos salvos, hemos sido apartados para Él y nos da la persona del Espíritu Santo, que también es Dios. ¿Para qué? Es que no estamos solo en este caminar. Y Dios es el que me sostiene en ese caminar. Lo que Pablo está dando a entender es que cuando dice con todo poder, no está apoyándose en algún sustento humano, sino que me está diciendo, de Dios viene toda la provisión para que vivas tu nueva vida, porque todo proviene de Dios. En esta nueva naturaleza, todo proviene de Dios. Y por eso el crecimiento solo nos lo puede dar Dios en la medida en que nosotros nos conformemos a la potencia de su gloria. ¿Qué es estar conformados a la potencia de su gloria? Es decir, permitir, si podemos usar esa palabra, que el poder de Él actúe en nosotros y nosotros recurramos constantemente a su poder. Es una relación de dependencia absoluta. Como les decía,
y colocaba el ejemplo de el que fue nuestro presidente Marco Fidel Suárez, que estudiaba allí en Bello y tuvo acceso a la educación mirando por la ventana, ¿sí? Mientras que Marco Fidel miraba hacia adentro de la ventana, la gran mayoría de los estudiantes que estaban adentro miraban hacia afuera de la ventana y perdían las materias. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto acá es que empezamos a ser autónomos e independientes por naturaleza caída. Por buena gente que seamos, es que no es necesario haber matado a alguien, estar en negocios turbios, nada de eso. Inclusive puedes manejarte muy bien del trabajo para la casa y de la casa para el trabajo, no haces nada más. El asunto es que eres independiente. La naturaleza caída te independizó de Dios. La nueva naturaleza te dependiza de Dios, te hace dependiente de Dios. Entonces cada día es renunciar conscientemente, porque no somos robots, autómatas a los cuales el Espíritu Santo maneja como muñequitos. No, aquí hay una interacción. Él no violenta, Él permite que tú interactúes. Obvio, que Él es el Todopoderoso, claro, pero no te avasalla. Entonces cuando soy consciente de su poder, me doy cuenta realmente de su soberanía. Y al darme cuenta de su soberanía, constantemente me voy a ver recurriendo a Él y a su poder y a su suficiencia, no con vergüenza, sino que es un privilegio. Es que créanme, es un privilegio depender de Dios. A Dios no le aburre que dependamos de Él en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestros recursos, en nuestra alimentación, en nuestra salud, en nuestra comunión con los demás, en la forma en cómo nos encomendamos a sus manos para afrontar la vida en sus éxitos, en sus problemas, en sus fracasos y en sus picos de alegría. No, entonces, conforme a la potencia de su gloria, me está diciendo que ese poder, potencia y es poder, actúa en nosotros y tenemos que permitir que nos invada y dejarlo salir. Ahora, conforme a la potencia de su gloria, miren que todo me lleva a Cristo Jesús. ¿Para qué esa potencia y esa gloria actuando en nosotros? Dice, para toda paciencia y longanimidad. Pablo supone que hemos sido juiciosos, o por lo menos el Espíritu Santo mejor, que hemos sido juiciosos en la lectura de las otras cartas. ¿Y cómo las hemos desglosado? Como decías, Doc, pues mira, en 4 versículos aquí nos quedamos 1 hora. Imagínate, eso implica renovación de entendimiento. Eso implica perseverancia, eso implica necesito más. Ahora, ¿para qué me está diciendo que toda la potencia de su gloria en poder y me arroja aquí y me dice toda paciencia? ¿Cómo así que toda paciencia? Resulta que este caminar es un caminar lleno de obstáculos. ¿Por qué? Porque si lo vemos, realmente es una lucha contra el sistema. No estamos hablando de una lucha subversiva, armada, en contra del statu quo del sistema de pensamiento político en el cual estemos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay un sistema mundano, caído, heredado por la caída de los padres en el jardín. Todo quedó bajo la potestad del diablo, él lo va a decir más adelante, cuando andábamos enemigos en nuestra mente viviendo de acuerdo con las enemistades que la carne caída nos dejó. Entonces, ahora resulta que Pablo le escribe a los de Colosas, recuerden que dice, a los santos de Colosas, que están en Colosas, a los santos en Cristo que están en Colosas, a las personas apartadas para Dios después de haber nacido de nuevo con renovación de entendimiento, que están en Colosas, pero siguen viviendo. El Señor Jesús dijo, no los voy a sacar del mundo, sino que los voy a guardar de él. Entonces es una nueva manera de pensar, que me lanza a una nueva manera de vivir. Por lo tanto, necesito paciencia, y no un poquito o bastante, sino toda. ¿Por qué? Porque la paciencia, que no es fruto de mi esfuerzo, de mi perseverancia, sino que es un don de Dios, me sirve para seguir adelante cuando otros abandonan. Pero para seguir adelante, ¿en qué? En sacar adelante una empresa. Se puede aplicar, pero no es para eso. Para sacar adelante una relación, se puede aplicar, pero no es para eso. Se trata de seguir pacientemente hasta mi encuentro con el Señor. Sea que muera como muchos de los santos en siglos anteriores
ya han partido y están durmiendo, esperando el regreso del Señor para venir juntamente con Él, o sea, que el Señor venga y en este momento, imagínate qué espectáculo sería que el Señor llegara aquí en este momento y diga: muchachos, ya, apaguen eso, vámonos, ¿cierto? Está hablando de esa paciencia para perseverar hacia la eternidad. Ni siquiera me está hablando de la paciencia para perseverar hasta que acabe la carrera, hasta que acabe de pagar esa obligación, hasta que salga de esa enfermedad. No me está hablando de esa paciencia, me está hablando de la paciencia para seguir adelante sin abandonar cuando otros ya han abandonado. Hay personas a las que la vida le quedó grande, la gran mayoría están en el lado de los no nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque no tienen este poder de gloria dentro de ellos y en ellos, que viene solo en la persona de Cristo Jesús. Y longanimidad es largueza en la misericordia, es la expresión sin condiciones del amor ágape, no solamente hacia mis hermanos y hermanas en Cristo, sino hacia los que no tienen a Cristo, lo cual me hace libre de cualquier revancha o venganza, porque fíjate que en este caminar todos hemos recibido golpes, hemos recibido traiciones, hemos dado golpes y hemos traicionado. Entonces uno se llena de una cantidad de resentimientos impresionantes, que puede que ese golpe te lo hayan dado en kinder, pero ahora en ancianato todavía te duele y sientes ese dolor ahí y recuerda, puede que la persona ya esté muerta, pero recuerdas eso y se te revuelve el ánimo. No, longanimidad aquí es ser misericordiosos como Dios lo es, y esa fuerza solo viene de parte de Dios, no la puedo generar yo. Bueno, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Miren que aquí Pablo me está hablando del fruto del Espíritu de a poquitos. Ya me habló de longanimidad, ya me habló de paciencia, ahora ya me habló de amor, ahora me está hablando de gozo. El gozo está en Juan capítulo, está entre el capítulo 14 y el 16, pastora. No, está en el capítulo 17 cuando dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Muy bien. Entonces, con gozo, el gozo, vuelvo y les digo, el fruto del Espíritu Santo es un don, no es un sentimiento. Yo siento rabia, yo siento alegría, pero el fruto del Espíritu Santo es un regalo de Dios para la humanidad. Es un regalo de Dios para la humanidad. Entre ellos está el gozo. El gozo que viene de parte de Dios tiene una característica, y es que el gozo brilla es en medio de los sufrimientos. El sistema del mundo caído nos enseña a estar alegres cuando las cosas van bien. El sistema de Dios nos enseña a tener gozo. Ahora, porque es que el gozo es como un riel central, y aquí al lado está la alegría y aquí al lado está la tristeza, humanas. Es permanecer en ese fruto del gozo independientemente de si estoy alegre o si estoy triste, porque el gozo no depende de las circunstancias y ni siquiera de mí, depende de Dios, que fue el que me lo dio y no me lo quita. Entonces, hay una canción que uno cantaba en la tradición que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Me lo sé en vallenato también. Entonces dice: con gozo. Recuerde pues, gozo en medio del sufrimiento. El gozo sale a la luz completa en medio de las pruebas y dificultades. En medio de las pruebas y dificultades. Con gozo, dice él, con gozo. Otra cosa que nos enseña este nuevo caminar en Cristo Jesús, y todo viene en Cristo Jesús, es dar gracias. No son las gracias del ser humano como tal, sino que yo ahora vivo mi vida después de que llegué a Cristo, todo creyente de vivir dándole gracias eternas a Dios de haberlos llamado de tinieblas a su luz admirable. Gracias, ¿por qué? ¿Por qué le doy gracias a Dios? El mundo me enseña a darle gracias al universo, como dicen ellos, porque estoy sano, porque hay mercado, porque no peleo con nadie, porque etc. En cambio, gracias acá es dirigirme a Dios por la eternidad que he recibido en Cristo Jesús.
Porque él dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, ¿por qué? Porque he recibido todo en Él, en Cristo Jesús. Y lo he recibido no porque me lo mereciera, sino gracias a Él. Mejor dicho, yo le debo dar gracias a Dios y me faltarían vidas para dárselas por toda la gracia que en Cristo Jesús ha depositado y me la ha entregado. ¿A quién se la debo dar? Al Padre, porque habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo puedo decirle, gracias Padre por el Señor Jesucristo que nos lo has entregado. ¿Yo cómo puedo hacer eso? Haciendo un alto en el camino. Yo me tengo que bajar del sistema todos los días del mundo, porque el sistema anda en tiempos, en horarios, 8 horas, en citas, tenemos que hacer rendir todo. Yo tengo que parar. Hablábamos el viernes de cómo es entrar a la eternidad de Dios, porque para Dios 1000 años son como un día, y un día son como ¿qué? Como 1000 años. Entonces no es que no es que el llegar a Dios nos haga lentos, no, nos hace eternos. Y los eternos no están supeditados a las carreras del tiempo. El solo sacar de ahí y renovar mente con eso causa una impresión en el mismo creyente. Ahora, ¿por qué le doy gracias al Padre? Porque nos has hecho aptos. No somos nosotros los que nos hicimos aptos. Y nos hizo aptos para recibir una herencia. Antes no estábamos dentro del testamento. Recordemos que nosotros los gentiles, porque Pablo le está escribiendo a los de Colosas como gentiles, ya nos dijo en otra de las cartas, creo que en Romanos o en Efesios, que ni dioses, no teníamos Dios, teníamos dioses que por naturaleza no son dioses, y nos ponía con D pequeña. No teníamos patriarcas, pues nosotros no podíamos decir que éramos de la tribu de fulano, de sután, de mengán. No teníamos ley, realmente la palabra de Dios no significaba nada para nosotros. No estábamos esperando al Mesías. Los judíos se andaban esperando al Mesías, al Cristo. El gentil que andaba esperando nada, que amaneciera para volver a arrancar. Andábamos sin Dios y sin ley, como dicen las señoras en el mundo. No teníamos nada. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros los gentiles, que no teníamos participación en la herencia, como ya nos lo explicó en Gálatas, hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Y al ser hechos hijos e hijas de Dios, estamos hermanos del Señor Jesucristo. Y si somos hermanos del Señor Jesucristo, todo lo que Él hereda, también lo heredamos nosotros, porque ahora somos coherederos juntamente con Él. Pero quiero que miremos acá algo. Nos hizo. Cuando uno va a la carrera, no puede ver todo. Pero así despacio, mire que dice, dando gracias al Padre que nos hará. ¿Qué dice? Nos hizo. Este nos hizo significa que usted y yo ya somos aptos de una vez y para siempre en Cristo Jesús. O sea, nosotros no llegamos a Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo para llegar a ser aptos, sino que ya siendo aptos, caminamos en Cristo Jesús para recibir esta herencia que solo tienen los apartados, los santos, en la luz de Cristo Jesús. Expliquémoslo de esta manera. Esta participación de la herencia, uno tiene que esperar a que el testador muera para poder recibir, ¿cierto? Para irse a la herencia. Pero resulta que usted y yo ya podemos decir que el Señor Jesús ya fue a la cruz del Calvario, ya murió, ya fue sepultado y ya resucitó. Entonces este nos hizo acá es una participación presente, porque vamos a ver más adelante en el versículo 13 que esa participación presente es que antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz, que antes no pertenecíamos a su reino, ahora estamos en su reino. Y no solamente en el reino, en esta expresión presente de renovación de entendimiento y de conocimiento que ahora tenemos, porque vuelvo al punto. Mire, por poquitas veces que uno venga, o por poquitas veces que uno lea, o por poquitas veces que uno escuche, si usted de todas formas es juicioso o juiciosa
con lo poquito que escucha, con lo poquito que viene o con lo poquito que lee, y se compara con la persona que usted era hace 1 o 2 años, pongámosle 2 años, usted se va a dar cuenta que ha habido cambios impresionantes en usted, aún de manera inconsciente. En estos días Anderson me hacía reír porque decía, no, es que si yo me encuentro conmigo mismo hace 2 años no tengo nada que hablar conmigo mismo, porque yo pensaba otras cosas, evaluaba la vida de otra manera, ahora tengo más luz. Entonces, esta participación en lo eterno es presente. Y cuando me habla de santos en luz, es porque la luz del Señor es constante en este divino peregrinar que ahora tenemos. Ahora nosotros no andamos sin rumbo. No, vendaval sin rumbo ya no somos. Nosotros somos personas ya con un rumbo, y un rumbo eterno y definido. Allá vamos. Ahora, entonces esta gratitud es algo que nos fluye. Nos fluye porque Cristo en nosotros nos hace darle gracias. Y recuerden que por allá dice, podemos decir, Abba, Padre. Abba, Padre. Padre, Dios. Hemos sido hechos de la familia. Miren que aquí nos estamos dando gracias a Dios por mercados, por lavadoras, por neveras, por carros, por apartamentos, por casas, por viajes, por nada de eso. Estamos entrando a lo que realmente dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras que son importantes ya entendemos que son provistas en la medida en que realmente nos ahondemos en esto, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, ¿por qué más debemos darle gracias? Y aquí viene lo que decías ahora, Doc, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren que cuando dice nos ha librado, no está diciendo nos librará, no, y nos ha librado con una cantidad, en una gama, en unos prismas impresionantes, no es una sola cosita. Por ejemplo, nos ha librado, recordémoslo por favor, así usted no lo sienta porque esto no es de sentimientos. Nos ha librado, es decir que en cuanto a Dios, la labor ya está concluida. Usted y yo solo debemos entrar por la puerta llamada Cristo Jesús, con el sello llamado Espíritu Santo, que son las arras, y con la participación activa nuestra en la renovación del entendimiento para poder permanecer en ese nos ha librado y avanzar. Ahora, ¿de qué me ha librado? Mire qué impresionante esto, me ha librado del pecado y de pecar. Cuando nosotros no estábamos, no habíamos roto la cortina de las añadiduras, vivíamos pensando de esta manera, es que soy humano, de todas maneras peco, yo sí he intentado pero vuelvo a caer. Pero ahora con la renovación del entendimiento nos damos cuenta de que Dios no hizo la labor a medias tintas en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Él me ha librado del pecado porque yo había nacido bajo pecado y cometía pecados, pero cuando creí en Cristo Jesús realmente muero, soy muerto en Cristo Jesús. Y soy sepultado juntamente con Cristo Jesús, y ahora resucito, y eso es lo que nosotros, recuerden que lo recitábamos, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero para nosotros hacer un versículo rápido para llegar a las añadiduras, a ver qué hay ahí para mí. Ahora nos damos cuenta rayos, fue que me morí, y me sepultaron, y aunque estoy en este mismo cuerpo, sigo llamándome John y estoy identificado con este número de cédula. Resulta que ahora soy una nueva criatura, y tan certificado es que soy nueva criatura que si me comparo con hace 2 años no soy el mismo, a pesar de que quise seguir comiendo mortecina, ya no me sabe bueno, hay un manjar distinto, la vida del Espíritu que hacía referencia ahora. Por lo tanto, ahora ya no estoy esclavo de lo que antes era. Por eso dice, Él nos ha librado ¿de qué? De la potestad, del poder, de la tiranía, del dominio, de las tinieblas. ¿Por qué habla de tinieblas? Ahorita que empecemos el Evangelio de Juan, después de terminar Pedro, que ya casi terminamos, vamos a ver que estábamos en la oscuridad absoluta. Es que ni con linterna nos acaban de ahí. ¿Por qué? Porque el sistema está caído y está en tinieblas. Si está en tinieblas es porque el sistema del mundo no da luz, por farolas que tenga. Ahora que tenemos la luz, yo le puedo dar gracias y decirle, Señor, gracias,
porque nos has librado. Miren que ahí Pablo se incluye. Pablo también, Pablo era un buen sujeto. Se mira, John, pero mataba gente. Sí, pero estaba siendo leal a lo que él creía, obedecerle a Dios. No estoy diciendo que está bien, estaba haciéndole leal a las tinieblas en las que estuvo caminando. Entonces por eso Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Me habla de un poder, de un dominio, de una tiranía, y que eran oscuridad. ¿Y qué ha hecho? No es que lo vaya a hacer. Dice, y me ha trasladado, y nos ha trasladado ¿a dónde? ¿Al reino de qué? De su amado Hijo. Traslado. Los que han tenido la oportunidad de ser trasladados. Usted estaba en tal cargo y lo trasladaron a otro. Usted estaba en tal ciudad y lo trasladaron a otra. Usted estaba en una situación y fue trasladado. En este reino de su amado Hijo me nombra que hay un reino y hay un quién. El amado Hijo es el rey del reino, ¿o no? Por lo tanto, es un nuevo dominio, es una nueva potestad. He sido trasladado de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Y él no lo nombra ahí, pero está tácito. He sido trasladado del dominio de Satanás al dominio de su amado Hijo. He sido trasladado de las tinieblas a la luz. Eso implica que ha habido un cambio. Pero eso no me lo va a valorar el mundo. El mundo me va a decir loco, fanático, religioso, pero es que yo ya no estoy ocupado en que me valore la gente del mundo, ni el sistema del mundo, ni el diablo, sino que me ha dicho que debo llevar fruto para Dios. Y en ese orden de ideas, yo entiendo que hay un reino, claro, y ahora estoy en ese reino y soy hermano del rey del reino y tengo herencia con el rey del reino. ¿Dónde puedo encontrar las cláusulas de lo que me pertenece y las obligaciones que eso me amerita? En el testamento. Por eso leemos juiciosamente la palabra, por eso nos interrelacionamos y nos explicamos la palabra de esta forma. Ahora, ¿cómo fuimos trasladados? Es que aquí es donde está la verdadera sabiduría. Mire cómo se empieza a desarrollar la sabiduría y la inteligencia espiritual. No es un qué, porque los falsos predicadores venían a ofrecer un qué. Ayune. Para que sea mejor, ayune. Para que sea mejor, deje de comer tal cosa. Para que sea mejor, castíguese. Para que sea mejor, circuncídese. Para que sea mejor, guarde días, haga promesas, haga pactos, cuanta cosa. Ahora Pablo me viene a hablar de un quién. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? Es un quién, es una persona. Esto era lo que reñía con los falsos predicadores y falsos maestros. ¿Por qué? Porque ese quién es Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron que en Cristo Jesús todo el que creyera en Él iba a ser trasladado de las tinieblas a la luz. Iba a ser trasladado de la potestad de Satanás a la potestad del Hijo amado. Iba a ser trasladado de muerte a vida. Entonces, eso era lo que estaban negando estos falsos predicadores en Colosas, que estaban empezando a dañar la gente, y era decirles, realmente Cristo Jesús no es suficiente, necesitan hacer otras cositas. Él sí es muy importante, es posiblemente superior a los hombres, pero no es igual a Dios. Imagínate qué malicia. Pablo, sin necesidad de irse lance ristro contra ellos, está colocando el fundamento en este primer capítulo. Entonces, ¿en quién? Vemos una labor de persona, y cuando dice tenemos, es porque todo aquel, miren que me gusta mucho hacer referencia a Pablo cuando en 1 Corintios 11 dice que el Señor Jesús, cuando impartió la cena, dijo que, refiriéndose Pablo a él, que cada vez que participamos de la cena del Señor, comemos el pan y bebemos el vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es decir, que ese sacrificio de su sangre derramada en la cruz redime hasta que Él regrese por segunda vez. Por lo tanto, ese sacrificio y ese derramamiento de la sangre, que es un hecho histórico, es actual y constante hasta que Él regrese. Y esa sangre sirve para redimir, para liberar, para emancipar,
para sacar a la persona del pecado y de la culpa que produce el pecado, porque uno peca, pero el problema es la culpa que queda, y solo en Cristo Jesús hay libertad de ese pecado y de esa culpa. ¿Por qué? Porque según el apóstol, en otra de sus cartas, en Efesios 1:7, me habla de que fue por medio de la sangre. Y aquí viene lo que nada ofrece, ni una operación de cabeza ofrece esto. Mire esto. Pues, usted dice, me voy a trasplantar la cabeza, me voy a poner la de otro. Este ofrecimiento solo viene en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo en la sangre de Cristo Jesús hay perdón de pecados. Nada ni nadie puede ofrecer esto o lograrlo. Los que traían herejías querían ofrecer otro método de redención, y eso es lo que Pablo quiere atacar. Dejemos ahí por ahora. Padre, gracias por esta posibilidad que nos da, Señor, de a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Redentor, de conocerte a ti. Gracias, Espíritu Santo, como persona que eres, que conoce las intimidades del Padre, te ha sido dada la misión de revelarnos el interior de Dios, como hijos y como hijas, no para llegar a Él, sino ya habiendo llegado en Cristo Jesús, podernos abrazar a su eterna compañía. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén.